La palabra estaba preparada para ese domingo, pero el Señor me llevó a compartir el mensaje sobre el Día de la Mamá, el Día de la Madre. ¿Cuál era lo que la Biblia nos dice sobre la madre? Y bueno, el Señor sabe por qué justo quedó para este domingo de decisiones este tema de las decisiones. ¿Qué nos dice la Biblia? Quizás algunos se complicaron con esas sábanas de papeletas el día de hoy. Antes de eso, entre tanta cantidad de candidatos para cada una de estas 4 elecciones, a veces hay días como esto en que hay que informarse, hay que meditar para poder decidir. Pero hoy vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de las decisiones. El Salmo 25, los versículos 4 y 5, dicen 4 al 5, muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Ciertamente que necesitamos cada día tomar decisiones, desde pequeñas decisiones, quizás no tan trascendentes, a decisiones más importantes. En el día de hoy es uno de esos días en el cual hay decisiones que pueden impactar el gobierno de la ciudad, van a impactar de hecho lo que es el gobierno de la ciudad, el gobierno de la región, y también van a impactar el marco mayor de la legalidad de nuestro país, como es la Constitución. Y también hay decisiones personales, hay decisiones familiares, hay decisiones más puntuales, ¿no? ¿Qué vamos a almorzar hoy día? Hay todo tipo de decisiones que se dan cada día y debemos ser capaces de distinguir cuáles de ellas debemos someterlas al consejo, a la voluntad, a los principios de Dios. Porque esa es la senda recta, ¿no? Aquí vemos en esta imagen varias señaléticas. Sebastián, Claudia vienen ahora en trayecto, van a ver muchas señaléticas en el camino. Hay un camino recto al punto al que quieren llegar, bueno, relativamente recto, en general los caminos no son totalmente rectos porque tienen que ir acomodándose al territorio. Y también así son nuestros recorridos en la vida. Pudieran ser quizás mucho más directos si fueran una línea recta hacia la meta, pero deben adecuarse a circunstancias, a eventos que van surgiendo. Y es mucho más difícil recorrer un camino hacia una meta cuando no hay señales que nos vayan indicando previamente ciertas cosas que va a haber en el camino. Dios debe ser nuestra principal señal y Dios debe ser nuestra principal señalética, nuestro principal consejero, y también con quién debemos decidir si hacer o no ciertos recorridos, si seguir o no ciertos caminos tras una u otra meta u objetivo. Dios conoce la verdad que es inmutable. Por eso necesitamos su guía. Como dice el versículo 5, guíame con tu verdad, que no es solo su verdad, la verdad de Dios es la verdad. No debemos olvidar esto, no debemos confundirnos que es una opción más, es la mejor opción. En realidad, si pensamos que al conocer a Dios por quien es, a través de su Hijo, tenemos la verdad disponible para nosotros, ya no es una opción, aunque en términos de la capacidad que Él nos dio para decidir, lo es. Podríamos decidir seguir sus consejos o no. Pero si realmente conocemos cuál es la calidad, la consistencia, la sustancia de lo que Dios nos puede decir, yo creo que vamos a estar de acuerdo de que no es una opción, porque la verdad más permanente debiera ser siempre nuestra decisión. Me impacta lo que dice al final de estos 2 versículos. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Esto es que no importa el tamaño de las decisiones que debemos tomar, cuando requieren ser meditadas, recibir consejo, nuestra esperanza
nuestra fe en resolver esas decisiones debe estar siempre puesta en el Señor. Y por eso aquí dice: todo el día pongo en ti mi esperanza. Nuestra esperanza no está puesta en nuestras capacidades. Nuestra esperanza no está puesta en el dinero, que algunos dicen que resuelve todos los problemas. Nuestra esperanza no está puesta en otros seres humanos. Hoy día hemos ejercido un derecho. Estamos eligiendo a personas para que cumplan ciertas funciones. Pero hay un tipo de confianza que se ejerce allí. Pero la esperanza en resolver las cosas fundamentales no puede estar puesta en esas personas, porque no tienen la capacidad, por muy capaces que sean, no tienen la capacidad para resolver los problemas que el mundo y las personas hoy requieren que sean resueltos. Esas personas pueden ser un instrumento en las manos de Dios, pero por sí mismos van a ser limitadas las cosas que puedan hacer. Así es la vida, ¿no? Nuestra esperanza no se coloca en personas, sino que nuestra esperanza está puesta siempre en Dios. Proverbios 3, versículos 3 al 6, nos agrega algunos otros elementos importantes para la toma de decisiones. Dice aquí: nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Nuestras decisiones deben estar nutridas de principios, de contenidos de bondad. Deben ser decisiones para bendecir. Nunca debiéramos tomar decisiones para maldad, para maldecir. Deben ser decisiones benignas también. Deben ser decisiones leales. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es la fidelidad a ciertos principios. A veces lo aplicamos a personas, pero eso tiene que ver con principios que nos hacen valorar a las personas. Si sabemos que todos somos criaturas de Dios, que todos hemos venido a este mundo con un propósito, que todos estamos llamados a la salvación, a conocer la verdad, sabemos de que somos valiosos y se produce un principio de lealtad automáticamente, pero no a la persona por sí misma o por solo estar allí, sino que porque sabemos qué significa una persona o qué significa un compromiso con alguien, qué significa el vínculo con alguna persona, qué implicancia tiene con principios, con parámetros de la verdad que hemos conocido de Dios. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Al momento de tomar decisiones, debieran estar, como dice aquí, atadas alrededor de nuestro cuello como un recordatorio y escritas en lo profundo de nuestro corazón. Continúa diciéndonos Proverbios: entonces tendrás tanto el favor de Dios como de la gente. Cuando nuestras decisiones están fundadas en lo bueno y en la fidelidad a ciertos principios que son permanentes, tendremos el favor de Dios. Pero también tendremos el favor de la gente, porque el favor de Dios se nota, es la gracia de Dios sobre ti. Cuando tú tomas decisiones alineadas con Dios, esas decisiones van a ser respaldadas por Él. Y eso la gente lo reconoce. Dice este versículo 4, lograrás entonces una buena reputación. Las personas hablarán de ti por la calidad de tus palabras, de tus decisiones y de tus actos. La coherencia entre nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestros actos la garantiza la fidelidad a los principios de Dios. Cuando nos sujetamos a los caminos de Dios, cuando nuestros actos y nuestras palabras solo están fundados en nuestras propias capacidades, a veces no son muy coherentes. La coherencia deriva y se nutre de estar unidas a haber tomado decisiones con Dios, alineados con los principios de Dios. El versículo 5 agrega, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Muchas veces las decisiones que debemos tomar no cuentan con todos los elementos para tomarlas con total seguridad, pero debemos tomarlas. Y entonces debemos dar un paso para avanzar en un camino. Aquí se nos está llamando a que nuestro corazón no actúe por emociones, por exceso de entusiasmo o por exceso de temor.
por entusiasmo o por temor puros, sino que nuestras decisiones deben estar fundadas en esa confianza en Dios, en esa esperanza que hemos puesto en Dios. Cuando no tenemos todos los elementos y debemos tomar una decisión, esto es fundamental, ¿no? Porque podemos dar pasos de fe, sabiendo que aunque no conocemos exactamente cómo van a ocurrir las cosas en esos pasos que vamos a dar, si los hemos tomado las decisiones con Dios, Él nos va a respaldar y nos va a resguardar. El versículo 6 termina diciéndonos, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Especialmente en esas ocasiones en que debemos tomar decisiones y no están todos los elementos, no estamos totalmente convencidos, debemos buscar su voluntad y Él nos va a mostrar qué camino seguir. Pero cuidado, aun cuando tengamos todos los elementos y la decisión nos parezca en nuestro razonamiento, en nuestro corazón clara, de todos modos es muy importante someter esas decisiones a la consulta a Dios, preguntarle a Dios y dar los pasos acorde a esas decisiones habiendo sido respaldados por Dios. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13, se nos dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Cuando conocemos los caminos de Dios, porque le hemos preguntado, porque lo hemos buscado, porque escudriñamos, conocemos su palabra, porque pedimos en oración su consejo, porque también lo pedimos a otros que quizá llevan más tiempo caminando el camino de la vida de la mano de Dios y pueden contarnos cómo han sido sus propias experiencias. Buenos consejeros son quienes a su vez se han dejado aconsejar por Dios. Bueno, cuando hacemos eso, nuestra vida y nuestras acciones pueden dar cuenta de ese fundamento firme y sólido que son los caminos de Dios. Pero es importante que cuando lo hagamos con humildad, porque esa sabiduría se manifiesta de manera humilde y al hacerlo así puede ser un buen ejemplo para otros. Nos constituimos entonces en un buen parámetro, una buena guía también para que otros tomen decisiones y la vida, ya lo decíamos los domingos anteriores, la vida está hecha de decisiones. Por lo tanto, saber tomar decisiones es un indicador de una mejor vida. De una mejor vida incluso en los momentos difíciles, de poder sobrellevar mejor los momentos difíciles. Esa sabiduría proviene de Dios. Y no debemos envanecernos en nuestra capacidad, siempre reconocer que es Dios quien nos provee lo que necesitamos para ello. Estaremos siendo de ejemplo para otros, pero estaremos siendo de ejemplo de una vida cimentada y unida a Dios, como un Dios vivo, un Dios verdadero, presente en la vida de sus hijos. Proverbios 3, versículos 5 al 7, nos dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Siempre podemos aprender más. No lleguemos a considerar que sabemos lo suficiente, porque significaría que ya no hay nuevas experiencias en la vida. Y nuevas experiencias son cosas que no conocíamos, son cosas que no habíamos enfrentado antes. Por lo tanto, debemos plantearnos nuevas preguntas y tomar nuevas decisiones. Nadie es suficientemente sabio. Nadie lo sabe todo. Creo que Einstein, en una de esas frases que se le adjudican, dijo que un sabio era experto en algo e ignorante en todo lo demás. Bueno, este proverbio nos dice que como sabios, habiendo sabido cosas, habiendo conocido cosas, debemos estar siempre abiertos a conocer más. Dice también que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y de estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, no es solo el libro de Proverbios, sino que es toda la Escritura la que nos entrega sabiduría proveniente de Dios. El Espíritu Santo nos puede dar revelación y dirección para que esa palabra sea pertinente, apropiada, útil a las decisiones que debemos tomar cada día.
El versículo 7 nos recuerda que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Hemos dicho muchas veces que este temor del Señor no es miedo, no es susto, sino que es el cuidado reverente de considerar qué implica no seguir los caminos con Él, no estar unidos a Él en nuestras decisiones. Cristo nos dijo, con la sabiduría propia de su misión y propósito también para nosotros, nos dijo que nada podíamos hacer apartados de Él. Por eso cuando aquí dice el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, tiene que ver con la ocupación y preocupación siempre de buscar ese consejo de Dios para nuestras decisiones. Quien no lo hace es quien vive según lo que dice la segunda parte de este versículo 7, ¿no? Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La disciplina es asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones, asumir las consecuencias de nuestros errores, porque la disciplina es realmente el consejo cuando proviene de Dios, es el no eximirnos de ciertas consecuencias, Él no exime algunas o de otras no, para que podamos aprender y crecer. Es lo que hacen los padres, ¿no? Los padres no hacemos vista gorda de todo, no eliminamos todas las consecuencias de las malas decisiones de nuestros hijos. Cuando es así, tenemos hijos mal criados. Y la verdad es que le estamos haciendo un muy mal favor, pues las consecuencias los van a alcanzar igual. Cuando ya no estén en el hogar, ya no sean eximidos de las consecuencias y sean mal regaloneados, mal criados, entren a vivir la vida en sociedad, les va a resultar doloroso y difícil. Por eso nuestro Padre de los cielos nos exime de ciertas consecuencias, pero otras las deja como experiencia para nosotros, para que aprendamos y podamos crecer. Vamos a ver algunos ejemplos de malas decisiones en la Biblia. Después vamos a ver algunos ejemplos de buenas decisiones. Yo creo que el primer ejemplo de mala decisión ni siquiera debiera citarlo, ¿no? Creo que todos vamos a pensar inmediatamente cuál es la primera mala decisión que nos aparece presentada en la Biblia. La peor, diría yo, de todas las malas decisiones, porque es la que abrió este mundo como lo conocemos, un mundo caído, un mundo roto, un mundo en el cual Dios tiene que presentarse porque ya no es una experiencia cotidiana. La primera mala decisión la encontramos allí en Génesis 3, versículos 5 al 7. El diablo, en la forma de serpiente, le dice a Eva, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer, Eva, quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Cuál es el germen fundamental de esta primera mala decisión? La desobediencia de los consejos de Dios. Si al pedir el consejo de Dios para una decisión, o porque ya lo conocemos, no es que lo vayamos a pedir cuando vamos a tomar la decisión, hemos escudriñado la Escritura, conocemos su palabra, nos congregamos, oímos palabra, comentamos cosas con los hermanos, tenemos un conocimiento de cómo Dios nos ve, cómo Dios ve la vida, las recomendaciones que Él nos hace a través de su palabra. Quizás lo hemos visto antes de llegar a un momento de decisión. Cuando llegamos al momento de decisión y tenemos claro eso que nos indica Dios y no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Estamos usando nuestra propia sabiduría, esta que no era parte del conocimiento de los primeros seres humanos creados, Adán y Eva. Ellos no conocían que había el mal además del bien. Ellos conocían lo bueno, ellos conocían todo lo que Dios les había provisto. No vivían en un mundo en el cual tuvieran que decidir entre el bien y el mal.
Dios les había provisto una vida en la cual ellos no necesitaban tener que estar tomando esas decisiones. Y esto era porque ellos tenían una intimidad con Dios. Sin embargo, ellos quisieron saber más, quisieron poder tomar sus propias decisiones. Y la primera que tomaron fue esta, desobedecer el consejo de Dios. Y tuvieron que cubrirse con su propia vergüenza, porque este conocimiento los llevó al camino del mal, a seguir los caminos que Dios no nos aconseja seguir. Ya sabemos todas las consecuencias que tuvo esto, ¿no? Otro ejemplo de mala decisión lo encontramos en Éxodo 32, versículos 5 al 7. Dios ha sacado a Israel de la esclavitud, lo lleva camino a la tierra prometida, liderados por Moisés, y Moisés va al monte a buscar, a reunirse con Dios, a buscar su consejo. Dios le va a entregar todo el consejo moral, los 10 mandamientos, las fundamentales recomendaciones para una conducta moral del ser humano a la luz de la voluntad de Dios. Pero Moisés ahí se demora, se tarda. Dice, Moisés tardaba tanto en bajar del monte que se juntaron alrededor de Aarón, el hermano Moisés, y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió, quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Bueno, continúa esto hasta el versículo 7. Ustedes saben lo que ocurre allí. Ellos van a hacer un becerro de oro y lo van a adorar. ¿Cuál es esta mala decisión que encontramos aquí? Desesperar por el consejo de Dios. Ser impacientes. Pero junto con esto hay una segunda mala decisión. La primera mala decisión es no tener paciencia, no tener confianza, no perseverar. No es que Dios no le hubiera mostrado cosas increíbles, que para ellos debieran ser creíbles porque las vieron, las vivieron. Las plagas, la apertura del mar, el maná, la columna de aire y de fuego que les acompañaba. O sea, ellos tenían razones para creer, pero ante la primera demora, perdieron la paciencia y desconfiaron. Y entonces depositaron su confianza en un ídolo. No es menor el ídolo que aparece aquí, ¿no? Es las riquezas, el oro. No se puede tener dos amos, nos dice la Escritura. A Dios y el dinero. Entonces, en este ejemplo de malas decisiones hay al menos dos aspectos que no son buenos. Vamos a un tercer ejemplo. Números 13, versículos 30 al 32. Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Habían sido enviados los espías a ver la tierra prometida, habían vuelto, habían dado noticias. Y Caleb está animando al pueblo a que vayan a tomar esa tierra. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. ¿Cuál es la mala decisión aquí? Creerle a las circunstancias, creerle a lo visible y no creerle a Dios. No dudo de que los habitantes de allí fueran grandes. No dudo de que las fortalezas fueran inexpugnables a la vista de los hombres. Pero el ir a explorar era para saber con qué se iban a encontrar y ellos debieran haber sopesado, como lo hace Caleb, como lo hace Josué. Haber sopesado esa realidad visible con la promesa de Dios. Dios le había prometido que les iba a entregar ese lugar y de hecho es lo que va a hacer. Pero aquí hay unos pocos,
2 de 12 que le creen a Dios. Y hay unos muchos, 10, que prefirieron creerle a la realidad. Este tipo de malas decisiones se repiten hasta hoy en nuestra vida y debemos estar atentos, ¿no? Los ejemplos que estamos viendo no debiéramos dejarlos solo en una historia pasada. Debieran iluminar ciertos desafíos a los que nos vemos enfrentados en la vida. A veces la realidad, a veces las circunstancias parecen decir algo, pero si Dios nos ha dicho algo distinto, ¿a quién le vamos a creer? Otro ejemplo lo encontramos en 2 Samuel 11, versículos 2 al 4. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Urías estaba bajo el servicio del rey David, estaba en el ejército, batallando en el frente en ese tiempo, y ella estaba allí en la ciudad de Jerusalén. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. ¿Cuál es la mala decisión que vemos aquí? Sucumbir a las tentaciones. Habrá tentaciones en la vida, de distinto tipo. Y si no somos capaces de resistirlas, vamos a dar un paso más allá y las consecuencias nos van a alcanzar. No sé si ustedes recuerdan la historia de David. La consecuencia es que Betsabé quedó embarazada. Para cubrir eso, él trató de usar estrategias de engaño. No le funcionaron. Tuvo que aumentar y crecer en las mentiras, al punto que tuvo que cometer pecado para encubrir la mentira, haciendo morir al esposo de Betsabé. Finalmente este hijo nació, pero el castigo de Dios fue que ese hijo muriera. Después tuvieron otro hijo con Betsabé, que fue Salomón. Sin embargo, la consecuencia de sus malas decisiones le persiguió en las historias de sus hijos. Absalón y sus demás hijos pagaron el precio de la mala decisión de David. No debemos dejarnos llevar por las tentaciones. Dios dice que no vamos a experimentar tentaciones distintas a las que han experimentado otros. Es más, dice también la Biblia que Cristo mismo experimentó todo tipo de tentación, pero las resistió todas. Por lo tanto, hay quien está preparado para ayudarnos a resistir. Aún habiendo sido tentado en condición humana, Él conoce entonces cómo nosotros somos afectados por esas tentaciones. Y Él es un excelente consejero para poder ayudarnos a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, a veces nos dejamos llevar por la tentación. Otro ejemplo de mala decisión lo encontramos en Jonás 1, versículos 1 al 3, cuando Dios nos habla y de un modo distinto analizamos la realidad y decidimos esta vez no obedecer, porque creemos que las consecuencias de obedecer no van a ser buenas para nosotros. El Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Si creemos que podemos escapar de la voluntad de Dios, eso no es posible. Solo hay dos maneras, hay dos formas o dos tipos de consecuencias de tratar de escapar. Uno es que Dios esté determinado a que lo que nos ha pedido ocurra a través de nosotros y Él no va a permitir que escapemos. Y lo otro es que Él quiera que nosotros seamos parte de sus planes y nosotros nos neguemos y finalmente Él busque a otro. Pero cuando venga el juicio
no de condenación, sino que el juicio de obras se nos va a presentar todas esas oportunidades que Dios quiso que fuéramos parte de sus planes y nosotros no lo fuimos. Y yo creo que eso nos va a entristecer. O, claro, tengamos presente que no nos va a llevar a condenación, o sea, a pérdida del perdón y de la vida eterna, por eso ya lo tenemos. Pero qué triste sería que en el balance de nuestra vida veamos que muchas cosas que Dios quería hacer, nosotros no quisimos estar en ellas. Marcos 10, versículos 20 al 22, nos muestra finalmente otra mala decisión. Un joven se acercó a Cristo y le preguntó: Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Él quería hacer algo más. Entonces Cristo le responde los mandamientos fundamentales y él reconoce que los ha hecho. Y le dice esto, ¿no? Yo he hecho todo eso desde joven. Cristo le responde, miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él quería crecer, por algo le fue a preguntar a Cristo, quería crecer en la vida espiritual, quería crecer en la fe. Y Dios identificó en la persona de Cristo qué es lo que le impedía crecer más. Se lo dijo explícitamente. Deshazte de todas tus posesiones, entrégalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Pero le dijo algo mucho más importante, ven y sígueme. Este joven fue invitado a ser parte de los discípulos y apóstoles de Cristo. No lo fue, lo sabemos. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 22. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quería deshacerse de ellas. No podemos servir a dos amos, a Dios y al dinero. Cuando la voluntad de Dios se ve impedida por lo que tenemos, no es una buena decisión. Buenas decisiones. Algunos ejemplos que tenemos en la Biblia. El primero está en Éxodo 18, 24 al 26. Moisés, el líder que llevaba a todo su pueblo con todas las dificultades que tuvo que enfrentar con este pueblo porfiado, incrédulo, estaba cansado. Pero en el capítulo 18, versículo 24, se nos dice que Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Una buena decisión es pedir consejo o oírlo si alguien se acerca de motu propio, de su propia voluntad a darnos un consejo, porque nos conoce, porque está ocupado, porque nos ama, porque le interesamos, y sin pedírselo viene y nos da un consejo. Lo importante es seguirlo. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Aquí hay dos ejemplos de buenas decisiones. Uno, escuchar los consejos y aplicarlos. Y dos, confiar en otros, delegar. Cuando las responsabilidades crecen, cuando tenemos más responsabilidades, debemos ser capaces de delegar. Para eso debemos identificar en quiénes podemos delegar, quiénes son confiados, confiables, digamos, capaces, como dice el versículo 25. Hombres o mujeres capaces para entregarles responsabilidad. Otro ejemplo bueno de decisiones lo encontramos en Ruth, capítulo 1, versículos 15 al 16. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Ruth, la moabita, ha perdido a su esposo. Noemí ha perdido a su hijo, también a su esposo. Están viudas. Eso es una condición muy mala en el mundo israelita y en las otras sociedades de su época. No tenían seguridad, no tenían sustento. Entonces ella le recomienda volver a su familia, mientras ella se va a su lugar de origen.
Sin embargo, Ruth debe tomar una decisión y esta es la decisión que toma. Ruth le responde, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Y la decisión más importante, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No importa de dónde venimos, sino que lo que importa es hacia dónde vamos. No importa cómo comenzó nuestra vida, lo que importa es cómo comienza una vez que conocemos a Dios, que recibimos a Cristo en nuestro caso. Esto no era aplicable a Ruth porque es el Antiguo Testamento, pero ella conoció a Dios a través de Noemí y tomó una decisión, dejar su antigua identidad, dejar su antigua familia para tomar una nueva familia y una nueva identidad en Dios. Esa sí que es una buena decisión. En 1 Samuel 24 encontramos otra buena decisión. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se les acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Saúl era el rey, lo perseguía. Estaba allí descansando en una cueva y allí dormido llega David con sus hombres y ellos le dicen, ahora puedes terminar con él, lo ha puesto en tus manos. ¿Qué hace David? Va, corta un trozo del manto de Saúl y agrega. Comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. ¿Qué es lo que encontramos aquí como buena decisión? Que aunque alguien que ha sido elegido por Dios tuerza sus caminos, no es nuestra tarea enmendar esos caminos. Aun si Dios nos ha llamado a lo mismo. Este ejemplo es complejo, pero un muy buen ejemplo para las decisiones difíciles de un cristiano. Cuando el propio liderazgo cristiano se tuerce, cuando los que debieran ser nuestra guía cometen errores, no es nuestra tarea juzgarlos y ejercer las consecuencias de ese juicio, sino que nuestra tarea es confiar en el Señor y seguir los tiempos y los caminos que Él determine. Este es un muy buen ejemplo de que debemos tener paciencia y sabiduría para seguir la voluntad de Dios y no apresurarnos. En el versículo 7, David dice, entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl, después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino. Otra buena decisión la encontramos en Nehemías 4, versículos 21 al 23. Ellos estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, pero había amenazas. Había una obra que hacer, pero también había que defenderse. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo hacer algo que debemos hacer y al mismo tiempo defendernos de las amenazas contra ese mismo propósito? Aquí nos lo revela el libro de Nehemías. Trabajábamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. Aquí hay un trabajo dedicado, pero también hay una organización del trabajo. Primero debo decir que se organizaron por familias. La familia es muy importante. Luego que se dividieron funciones. Unos trabajaban y otros hacían guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. O sea, estar en el lugar seguro, dentro del lugar seguro. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Esto es, la palabra de Dios es una herramienta, pero al mismo tiempo es un arma. Esto nos dice que Dios nos ha capacitado tanto para edificar como para batallar. Nosotros tendemos a separar ambas cosas, pero a veces son tiempos de edificar y batallar al mismo tiempo, porque hay que edificar lugar seguro.
desde el cual tomar nuevos territorios, que es un poco lo que ocurrió aquí, ¿no? Se reconstruyeron los muros de Jerusalén para tener ese lugar seguro y poder volver a expandir la identidad que Dios le había dado al pueblo de Israel, una identidad ligada a él, no a otras culturas, como la que las tenía en este momento nuevamente cautivos, que era Babilonia. La decisión entonces de edificar y defenderse con las herramientas que Dios nos ha dado y centrados en la familia como una unidad fundamental de la edificación de Dios. Finalmente, una buena decisión en Lucas 10, 39, 42. Están María y Marta con Cristo, que ha ido a visitar. María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté allí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y Cristo mismo le explica o enseña a Marta que la decisión de María es una buena decisión. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. La decisión no es estar afanados, la decisión es buscar siempre del Señor. Sí, hay cosas que debemos hacer, debemos poder distinguir qué es lo que debemos hacer, pero no afanarnos con el hacer. La buena decisión es tener tiempo con el Señor. En Hechos 5, para terminar ya los buenos ejemplos de buenas decisiones, versículos 38 al 39, dice: así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, póngalos en libertad. Si ellos están planteando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Este es Nicodemo recomendando al Sanedrín soltar a Pedro y Juan, porque él dice: si esto es solo un movimiento de hombres, se va a desarmar por sí solo, pero si esto es de Dios, es lo que dice en el versículo siguiente, ¿no? Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. ¿Cuál es una buena decisión? Esta es la buena decisión que tomó Nicodemo, alguien que no era seguidor de Cristo, pero que tenía una sabiduría que estoy seguro venía de Dios. Él dudó si esto solo era una idea humana. Recuerden quién era Nicodemo. Él pensó: aquí puede haber algo de Dios. Nosotros tenemos una serie de argumentos para pensar que no, pero ¿y si fuera Dios obrando? Y él pensó: yo no quiero batallar contra Dios, porque no es una buena decisión batallar contra Dios. Entonces él dio un buen consejo: si es de Dios, no podremos detener esto y estaremos peleando contra Dios. Dejemos que los hechos nos muestren si esto es de Dios o no es de Dios. A veces no tenemos claras las cosas y debemos pedir sabiduría para esperar a ver si algo es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué es necesario tomar decisiones con Dios? ¿Por qué es necesario que nuestras decisiones sean según la guía de Dios? Primero, porque su palabra es permanente y es eterna y es cierta, es verdadera. Esto nos permite tomar decisiones frente al relativismo moral de la sociedad actual. Hoy la sociedad no nos va a dar respuestas permanentes, no nos va a dar respuestas firmes y únicas. Nos va a confundir. Hay tantas alternativas, hay una moralidad tan confusa que necesitamos su palabra. Juan 17, versículos 16 al 18 dice: al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, que es la verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Cristo no dudó nunca. Él no tuvo temor en confrontar la mentira, la tergiversación de quienes usaron la misma palabra de Dios y la transformaron a sus ideas, a su relativismo moral, a un comportamiento que se alejaba de los principios de Dios. Esta es una primera razón fundamental para tomar las decisiones con Dios, con su palabra.
nos va a dar seguridad frente a este relativismo y diversidad confusa de la moralidad de la sociedad actual. La segunda razón es que Dios no cambia. La sociedad cambia constantemente. Hoy nuestro país está viviendo cambios. No sabemos hacia dónde va a ir. No sabemos exactamente qué es lo chileno hoy. Muchos cambios ocurren en el mundo, pero Dios no cambia. Santiago 1, versículos 17 y 18 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Dios no cambia y nos busca. Somos su valiosa posesión. Por lo tanto, no hay mejor manera de estar seguros frente al constante cambio de la sociedad actual que tener algo firme. Ese es Dios. Una tercera razón para tomar decisiones con Dios es que Dios implica compromiso y nos va a enseñar a tener compromiso con Él principalmente, con su verdad, con sus principios. Y esto es fundamental frente a la falta de compromiso de la sociedad actual. Nadie quiere comprometerse hoy. Todo es acomodaticio, todo es relativo, todo puede cambiar, de manera que no tengamos que comprometernos. Josué 24:15 nos ejemplifica una buena decisión de compromiso. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás, dice Josué. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, la familia nuevamente, nosotros serviremos al Señor. Esto es un compromiso y Josué sostuvo ese compromiso. Lo aprendió de Moisés, quien lo aprendió de Dios mismo, quien se reveló a él. Compromiso es lo que forja nuestras decisiones, tomarlas con Dios. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Otra cuestión fundamental para tomar las decisiones con Dios es que nos provee identidad. Cada decisión va a ser a partir de quiénes somos y va a afirmar nuestra identidad. Es fundamental la identidad frente a la orfandad que nos ofrece la sociedad actual. La sociedad actual nos hace sentir inseguros, sin pertenencia. Es una sociedad quebrada, tan difusa, cambiante, relativa, que no nos da pertenencia, no nos da seguridad ni identidad. Efesios 3, 16 al 18 dice, pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Esa es nuestra identidad, somos espíritu. Desde el interior Dios nos cambia. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Nuestra identidad tiene un modelo hasta crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Esta identidad nos da raíces, nos hace fuertes y firmes. Somos hijos de Dios. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Nuestra identidad se nutre del amor de Dios. Cuánto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo y lo envió por ti y por mí. No hay orfandad en el plan de Dios, no hay orfandad en las decisiones de Dios. Él no dice, tomaste la decisión, ve tú cómo lo haces. Si tomamos la decisión con Él, Él está con nosotros. Somos hijos con un Padre que respalda nuestras decisiones cuando las tomamos con Él. Finalmente, tomar decisiones con Dios es tomar decisiones con fundamentos frente a la inseguridad de la sociedad actual. Una sociedad relativa, una sociedad que nos habla de conspiraciones, que nos hace dudar de todo. Necesitamos fundamentos. Mateo 3, versículos 24 y 25 dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida.
aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Cuando tomamos decisiones con Dios, aunque a veces tengamos que atravesar tiempos difíciles, inundaciones y vientos que golpean la casa, nuestras decisiones se podrán sostener porque están fundamentadas en la roca firme que es Jesucristo. Tomar decisiones con Dios es fundamental. Es la mejor manera de tomar decisiones. Hoy, domingo 16, fue un día de decisiones. Pero yo les quiero invitar que junto con haber ejercido o ejercer, si lo van a hacer en la tarde, ese derecho, esa responsabilidad ciudadana, no pongan su confianza en los hombres. Póngala solo lo que compete a ellos. Nuestra confianza está en el Señor. Y la verdad es que vamos a vernos enfrentados a tomar decisiones, porque nuestra sociedad chilena está enferma. Nuestra sociedad chilena está enferma mentalmente. En agosto del 2019, este estudio de la Universidad Católica decía que 1 de cada 5 chilenos ha tenido una enfermedad mental en ese año. Junto a eso, el 9 de enero del año pasado, Salud de la Universidad de Chile ahora decía que el deterioro de la salud mental en Chile se explica en varios aspectos por el modelo económico. El dinero, la desigualdad económica. Hemos visto que no se puede servir a dos señores. Consecuencia, deterioro de la salud mental. Este año, en abril de este año, el estudio de Ipsos sobre deterioro de la salud mental en el mundo, producto de la pandemia, indicó que Chile es el segundo país que más ha empeorado su salud producto de la pandemia. El segundo lugar junto a Turquía. Ahí lo vemos, ¿no? Y ahora, el 4 de mayo, la otra pandemia, a un año a la llegada del COVID, un 32% presentó problemas de salud mental y un 46,7% evidenció síntomas de depresión. Chile es un país enfermo en su ánimo, en su mente. Es un país con mucha rabia, ira y confrontación, cuyo lenguaje es un lenguaje obsceno y violento. Ayer mismo lo pudimos ver en alguien que debía representar una honorable miembro del Congreso, expresando sus opiniones con garabatos, con malas palabras, aprovechando los medios de comunicación. Esos son los ejemplos que hoy día tenemos en Chile. Por eso necesitamos obrar confiando en el Señor. Esto no lo va a resolver un alcalde, un concejal, un gobernador regional, un miembro de la Comisión Constitucional. No lo va a resolver una constitución, no lo va a resolver un ministro, un presidente. No lo va a resolver ninguna autoridad. Esto solo lo puede resolver Dios. El estado del alma de Chile solo lo puede resolver Dios. Por eso quiero que terminemos nuestra reunión de hoy orando por Chile. Papá, hoy hemos cumplido nuestra responsabilidad. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Tú nos has dado una nación y esta nación debe ser gobernada por personas según el modelo que hemos tenido, un modelo en que las elegimos democráticamente. Pero queremos, Señor, declarar hoy que nuestra confianza no está puesta en ellos más con lo que les corresponde. Y oraremos porque lleguen las mejores personas a estos puestos. Y que también estos procesos vayan construyendo paz entre las distintas visiones de nuestro país. Pero hoy, Señor, queremos orar para que el Espíritu Santo, quien detiene la iniquidad, pueda obrar limpiando los corazones de los ciudadanos de nuestro país. Queremos pedir, Señor, que la obra que ningún hombre pueda hacer, solo tú, sea hecha y que nosotros podamos ser verdaderamente ministros de reconciliación.
embajadores de tu reino, que podamos clamar, que se vuelvan a ti, que seas conocido y que puedan cada día ser rendidas más vidas a ti, Señor. Que seas tú transformando estos corazones dolidos, enrabiados, deseosos de justicia. Tu Hijo vino a traer justicia, pero de un modo muy distinto al que muchas veces lo comprende el hombre. Señor, queremos clamar a ti por nuestra nación y queremos ser parte de este proceso de sanación, a la escala que nos compete, Señor, al nivel que nos compete. Pero mientras más de los miembros de tu iglesia estemos en este sentir, y por eso también, Señor, clamamos por tu iglesia para que no se vea confundida y llevada de todo viento de este mundo, Señor, arrastrada a confrontaciones, a ideas, a discursos, sino que se vuelva a aferrar al único discurso: id y haced discípulos, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando este evangelio sea conocido en toda nación y pueblo, tú vendrás y consumarás tu obra, Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.